Bienvenidos a nuestra clase al revés del segundo corte de Ciencias Naturales. ¿Sabías que, aunque no los podemos percibir a simple vista, existe un universo poblado por diminutos organismos, tan variado como el que podemos contemplar directamente con nuestra mirada? Incluso nuestro propio organismo está constituido por minúsculas estructuras que viven, que se nutren, que se reproducen, son nuestras células. ¿Por qué crees que se desconocía la existencia de los microorganismos antes del siglo XVII? Leeuwenhoek, siendo un vendedor, se interesó por la ciencia, observó y descubrió estos seres tan maravillosos, los llamó microorganismos, con una simple lupa rudimentaria, dando inicio a la ciencia experimental. Los microorganismos son seres diminutos solamente visibles en un microscopio. Como todos los seres vivos, los microorganismos realizan funciones de nutrición, relación y reproducción. Los microorganismos los encontramos sin organización celular y con organización celular. Sin organización celular están los virus. Dentro de la organización celular están las procariotas y los eucariotas. Procariotas como las bacterias, eucariotas unicelulares, los que poseen solamente una célula, como las algas, los protozoos y las levaduras. Dentro de los pluricelulares, los que poseen muchas células, como los mohos. Tipos de microorganismos. Las bacterias. Encontramos los bacilos, los estreptococos, los espirilos, etc. Los hongos encontramos como el pie de atleta. Los protozoos como la ameba, el paramecium, la euglena, etc. Los virus también es un tipo de microorganismo. Los patógenos son los que causan enfermedades. Hay que recordar que algunos microbios no son patógenos. También dentro de los microorganismos hablamos de las células. Hay dos tipos de células, la célula procariota y la célula eucariota. La célula procariota, el material genético ADN está libre en el citoplasma. No tiene un núcleo definido. Solo posee unos orgánulos llamados ribosomas. Es el tipo de célula que presentan las bacterias. La célula eucariota, el material genético ADN está encerrado en una membrana y forma el núcleo. Posee un núcleo definido. Posee un gran número de orgánulos. Es el tipo de célula que presentan al resto de los seres vivos. Nutrición celular. En la célula vegetal, las células vegetales son capaces de fabricar su propio alimento mediante la fotosíntesis. Por eso no necesitan incorporar alimentos procedentes de otros seres vivos. Se dice que su nutrición es autótrofa. Las células animales carecen del cloroplasto y no pueden fabricar compuestos a partir del dióxido de carbono y del agua. Deben tomar alimentos elaborados por otros organismos o del medio. Por eso decimos que su nutrición es heterótrofa. Recordemos algunos microorganismos y tipos de células. La célula roja de la sangre, eritrocito, la célula epitelial, la célula especializada espermatozoide, la célula meristemástica y la célula nerviosa como una neurona. La bacteria, la ameba, traqueida y el paramecio. Las células poseen algunos tipos de movimientos. El movimiento ameboide, el movimiento contráctil, el movimiento vibrátil mediante cilios y el movimiento vibrátil mediante flagelos. El movimiento ameboide es característico de las amebas y de algunos glóbulos blancos. Lo realizan emitiendo prolongaciones del citoplasma llamados pseudópodos. El movimiento contráctil la realizan las células de forma alargada, como las células musculares que se contraen como fibras elásticas, o microorganismos como la vorticela. El movimiento vibrátil mediante cilios, en este movimiento encontramos algunas células como las ciliadas, como por ejemplo el paramecio. Se produce gracias a la vibración de unas cortas pestañas móviles denominadas cilios. En el movimiento vibrátil mediante flagelos es el movimiento de algunas células como las euglenonas o los espermatozoides. Se produce mediante unos largos filamentos denominados flagelos. Los protozoos son microorganismos con las siguientes características. Son unicelulares cuyas células son eucariotas. Son parecidas al de los animales. Son heterótrofas, su forma es variable. Algunos producen enfermedades en el hombre y en los animales. Ejemplo, tripanosoma, las amebas,
Plasmodium, malaria o paludismo, toxoplasma gondii, toxoplasmosis, viven en medios acuosos, ya sean en agua dulce o salada. Ahora conoceremos un poco acerca de los virus. Gran problema, ¿verdad? Los virus no son células, por eso algunos científicos no los consideran como seres vivos y no los incluyen en ningún reino. Los virus son tan diminutos que solo pueden observarse con un microscopio electrónico. Están formados por una cápsula, material con la información para la reproducción y una envoltura. ¿Cómo se reproducen los virus? Cuando un virus penetra en el interior de una célula, utiliza la maquinaria propia de esa célula para reproducirse. Se multiplica. La célula parasitada deja de realizar sus propias funciones para dedicarse a fabricar los componentes del virus. Finalmente, la célula muere tras haber producido cientos de nuevos virus. Por esta razón, los virus son siempre parásitos celulares. Todos los microorganismos heterótrofos se alimentan de la materia producida por otros seres vivos. Algunos son parásitos y viven a expensas de otro ser vivo, al que ocasionan daños. Se denominan microorganismos patógenos. Entre ellos están las bacterias, algunos protozoos y también hongos microscópicos y virus. Estos provocan enfermedades. Algunas enfermedades humanas producidas por microorganismos encontramos como la tuberculosis, que es producida por una bacteria, el tétanos, que es producida también por una bacteria, la malaria, que es producida por un protozoo, el pie de atleta, que es un hongo microscópico, el resfriado común, que es por un virus, el sarampión, que es por un virus, y el Zika, que es un virus actual que nos está afectando a todos. Para prevenir el virus del Zika debemos de tener en cuenta lo siguiente: eliminar todos los potenciales criaderos y reservorios del zancudo, tapar los depósitos de agua como tanques, asear los tanques al menos una vez por semana, usar repelente en las zonas expuestas y vestir con ropa que cubra la mayor parte del cuerpo. Ahora, manos a la obra. Para realizar las siguientes actividades vamos a tener en cuenta los siguientes links. De caza en una gota de agua, microorganismos en un charco. Al ver lo invisible de Leeuwenhoek y el descubrimiento de un mundo microscópico. Los virus, características y propiedades. Y algunas noticias sobre salud. En la primera actividad, toma varias muestras de agua, ejemplo, charco, florero, lluvia. Realiza un paralelo entre lo que observaste. Describe los diferentes microorganismos encontrados. En la segunda actividad, el funcionamiento de una célula se puede comparar con la forma de trabajar de algunas dependencias de una fábrica. Recuerda las funciones de cada organelo de la célula y represéntalo a través de una dramatización. Realiza en material reciclable o plastilina la estructura de la célula animal y vegetal y explica algunas diferencias entre estas dos células. Teniendo en cuenta estos videos, investiga cuáles son los virus que más ha tenido impacto en Colombia, forma de propagación, causas y posibles tratamientos. Y finalmente realiza campañas de prevención sobre salud. Representa a través de diferentes medios como avisos publicitarios, títeres, dramatizaciones, mimos, etc.